Hola a todos, mi nombre es Soledad Sabio, soy bioquímica de planta del Hospital de Oncología Marie Curie y en esta charla les voy a hablar sobre líquidos de punción, sobre la importancia preanalítica e interpretación de resultados. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Abordaremos los líquidos de punción de mayor interés desde el punto de vista del laboratorio clínico. La idea es que ustedes conozcan los análisis que se realizan en el laboratorio y cuál es ese aporte fundamental para el diagnóstico y la evaluación médica posterior. También queremos contribuir en la estandarización, proporcionar información sobre valores de referencia, sobre la correcta manipulación de las muestras y el transporte hacia el laboratorio. Y además quiero destacar la importancia del trabajo en equipo con todo el sistema de salud para que podamos aportar un resultado de calidad al paciente. Los líquidos de punción son ultrafiltrados del plasma que se producen a través de una membrana. Es por eso que, al igual que el plasma, contienen diversos constituyentes químicos y celulares que interactúan dinámicamente para mantener el equilibrio corporal. La concentración de algunos analitos es similar a la plasmática, al igual que la actividad enzimática. Sin embargo, en otros, los constituyentes presentan sus propios niveles que los caracterizan, como por ejemplo en el caso del líquido cefalorraquídeo en su contenido proteico. Lo anterior, sumado a la valiosa información respecto de su aspecto, color, concentración de analitos, permiten clasificar a los líquidos como normales o patológicos y extraer de su estudio información relevante para el apoyo clínico. Los tipos de líquidos de punción varían dependiendo de la zona donde se formen. Vamos a tener los líquidos de las llamadas cavidades serosas, como son el líquido pleural, que está formado en la pleura, el líquido pericárdico en el pericardio que recubre el corazón y el líquido ascítico en la cavidad peritoneal. Por otro lado, tenemos el líquido cefalorraquídeo que recubre el encéfalo y la médula espinal y el líquido sinovial que recubre las cavidades articulares. Todos estos líquidos se encuentran en nuestro organismo en condiciones fisiológicas normales, pero por diversas causas pueden ser alteradas estas condiciones y se vuelven patológicos. Como dije anteriormente, es en estos casos donde su correcto análisis en tiempo y forma aportará la información necesaria para el diagnóstico clínico. Comenzaré hablándoles de los líquidos de las cavidades serosas. Debemos conocer sobre la fisiología para entender un poco más sobre la formación de estos líquidos. Las cavidades pleural, pericárdica y peritoneal están delimitadas por una membrana serosa parietal y una visceral, que están constituidas por una capa de tejido conjuntivo con numerosos capilares, vasos linfáticos y una capa superficial de células mesoteliales. Los líquidos serosos son ultrafiltrados del plasma y se forman en la abundante red capilar de la membrana serosa. Su formación es similar a la del líquido extravascular en cualquier otra parte del organismo y en ella intervienen la presión hidrostática, la presión coloidosmótica y la permeabilidad capilar. En condiciones normales hay una pequeña cantidad de líquido en cada una de estas cavidades corporales que permite el movimiento de las vísceras en cada uno de estos espacios potenciales. Cuando se alteran los mecanismos fisiológicos, o sea, cuando se rompe el equilibrio entre la formación o absorción de estos líquidos, se produce un aumento excesivo de estos mismos, ocurriendo de esta manera lo que llamamos derrame. ¿Cuándo ocurre entonces? Cuando aumenta la permeabilidad capilar o cuando aumenta la presión hidrostática o disminuye la presión coloidosmótica
o cuando se obstruye el drenaje linfático. ¿Cómo es la toma de muestra? Se realiza pericardiocentesis para la toma de muestra de cavidad pericárdica, toracocentesis para la cavidad pleural y paracentesis para la cavidad peritoneal, como pueden verlo en las imágenes. La recolección de un líquido de derrame desde una cavidad del cuerpo es un procedimiento invasivo que debe ser ejecutado por un médico utilizando una técnica aséptica. A diferencia de la recolección del líquido cefalorraquídeo y sinovial, los líquidos serosos pueden ser obtenidos en grandes volúmenes. Los líquidos de las cavidades serosas deben transportarse al laboratorio tan pronto como sea posible, después de ser obtenidos para eliminar potenciales cambios celulares y químicos, y si no se puede procesar en el momento, se recomienda conservarlos a 4 grados centígrados. Normalmente los líquidos no contienen sangre ni fibrinógeno, pero a causa de punciones traumáticas pueden extraerse líquidos con sangre y coágulos. Entonces se pide remitir al laboratorio un tubo heparinizado o con EPTA para hacer el examen de recuento celular, después otro tubo sin anticoagulantes para examen químico, un recipiente estéril para el estudio microbiológico, una jeringa heparinizada para hacer el estudio de pH y paralelamente se debe extraer una muestra sanguínea para estudios de comparación en la química. Una vez que las muestras llegan al laboratorio, se realiza la observación de los tubos enviados, haciendo una posterior elección del que nosotros vemos más adecuado. Homogenizamos esa muestra y observamos el color y el aspecto, que es una de las principales cosas, de las primeras cosas que realizamos. Luego hacemos una observación microscópica en fresco, a 10 por o 40 por en el microscopio. Podemos hacer recuento de células nucleadas en la cámara de Neubauer. El recuento diferencial normalmente se hace en un equipo automatizado que esté preparado para analizar este tipo de muestras, y allí vamos a poder observar el porcentaje de neutrófilos, eosinófilos o linfocitos, y luego vamos a hacer una centrifugación para hacer un concentrado de la muestra y hacer un extendido y una coloración de Mayr-Malgenza. De esa manera vamos a observar estas células en el microscopio. Hacemos también el examen químico y las muestras para el examen microbiológico se guardan para ser luego procesadas por el personal de bacteriología. En el examen físico macroscópico vamos a evaluar el aspecto, el color y la presencia de sangre o coágulos. El aspecto y el color pueden variar según el tipo de líquido y dependiendo de cómo sea nos puede orientar la causa del derrame, como por ejemplo, la turbidez del líquido pleural está relacionada con la presencia de leucocitos por infección bacteriana, tuberculosis o trastorno inmunitario como artritis reumatoidea. La acumulación de sangre en la cavidad pleural, que es denominado hemotórax, puede ser por traumatismo torácico en pacientes con infarto pulmonar, cáncer pulmonar o pleural y tuberculosis. El líquido pericárdico turbio se presenta en infecciones o en procesos malignos. Los derrames sanguinolentos pueden ser producto de perforación cardíaca accidental. El líquido peritoneal de exudados es turbio en infecciones bacterianas o micóticas, o su coloración es verdosa o castaño oscuro cuando hay una presencia de bilis. También evaluamos si hay sangre o coágulos, porque de esta manera vamos a decidir si se hace el recuento celular o no.
Cuando se presentan coágulos o fibrinas en la muestra, no se realiza el recuento celular, ya que las células van a quedar atrapadas en este coágulo y el número que yo informe no sería representativo al número real. El examen químico nos permite clasificar estos líquidos en trasudados y exudados. Los trasudados son líquidos no inflamatorios que se originan por alteración de factores sistémicos que afectan a la formación o reabsorción del líquido. Frecuentemente están asociados con insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y síndrome nefrótico. Los exudados son líquidos inflamatorios cuya formación depende de un aumento de la permeabilidad capilar debido a alteraciones que implican directamente a estructuras de la superficie de determinadas cavidades corporales. Generalmente están asociados a infecciones, neoplasias, desórdenes sistémicos, traumatismos o condiciones inflamatorias. Entonces, el líquido pleural en condiciones fisiológicas es un ultrafiltrado del plasma y se estima en 0,15 mililitros por kilogramo de peso para cada hemitórax. Y la pleura es la membrana serosa que recubre el pulmón, que sería la pleura visceral, y la cara interior de la cavidad torácica, la pleura parietal. La función es facilitar el movimiento del pulmón en el interior de la caja torácica durante la respiración y proporciona soporte mecánico al pulmón. Entre ambas pleuras hay una cavidad que en su interior va a tener el líquido pleural, que adosa ambas hojas en forma perfecta. Entonces, todo acúmulo de cantidades clínicamente detectables se considera anormal. El derrame pleural puede indicar presencia de una enfermedad pleural, pulmonar o extrapulmonar. Uno de los criterios ampliamente utilizados es los criterios de Light, el cual considera los niveles proteicos en el líquido pleural versus los niveles de proteínas en suero, al igual que los niveles de lactato deshidrogenasa pleural versus lactato de deshidrogenasa plasmática. Además, también compara la celularidad, la glucosa, el pH y los niveles de bilirrubina. Acá, como ven en el cuadro, yo les puse cuáles serían los valores esperables para diferenciar aquellos trasudados pleurales o exudados pleurales, y esto más o menos orienta al médico en el momento de establecer un diagnóstico. O sea, ellos nos van a solicitar a nosotros que informemos estos valores y ellos luego con los resultados van a hacer la diferenciación entre el trasudado y el exudado. El recuento celular leucocitario es importante porque también orienta al profesional sobre el diagnóstico. Ejemplo, en el derrame pleural neutrofílico es una indicación de un proceso inflamatorio agudo y la causa más frecuente es la neumonía. También se da por embolismo pulmonar, pancreatitis, neoplasias. En el derrame pleural linfocitario nos indica que el proceso inflamatorio es crónico y las dos principales causas son el cáncer y la tuberculosis. Y en el derrame pleural eosinofílico vamos a orientarnos hacia infecciones parasitarias, fúngicas y por virus. También puede ser por fármacos, por enfermedades reumáticas o autoinmunes. El recuento de Matías es importante porque nos permite diferenciar si, por ejemplo, si es mayor a 10.000, se observa, por ejemplo, en derrames pleurales postraumáticos. Si ya estamos hablando de un valor mayor a 100.000 hematíes, con donde yo al líquido el aspecto es francamente hemático, o sea, lo que yo veo es sangre, esto podría sugerir cáncer, traumatismo o embolia pulmonar.
Es importante, además, determinar el hematocrito del líquido pleural, ya que si se supera el 50% del hematocrito de sangre periférica, estamos ante la presencia de un hemotórax. Otras determinaciones que realizamos en el laboratorio va a ser el ácido láctico, que generalmente es indicador directo de la actividad metabólica celular, y valores aumentados para indicar etiología bacteriana. Los triglicéridos también se pueden dosar. Generalmente se hace una comparación entre el líquido pleural y el suero para ver si estamos en presencia de un kilotórax. También podemos medir el colesterol, también haciendo una relación entre el pleural y el del suero, para ver también si estamos en presencia de un kilotórax. Y si es, por ejemplo, mayor a 250 miligramos decilitro, vamos a estar en presencia de un pseudokilotórax. La amilasa también se dosa porque en valores patológicos indican neoplasia, tuberculosis, enfermedad pancreática, y muchas veces también los médicos solicitan el péptido natriurético o ProBNP, se conoce como ProBNP, porque cuando está aumentado, mayor a 1300 picogramos mililitro, ellos discriminan si el derrame es pleural por insuficiencia cardíaca de aquellos que no son a causa cardíaca. En modo de resumen, les dejo este flujograma donde vemos la orientación de lo que se debe hacer frente a un derrame pleural. Es un poco lo que fui hablando anteriormente, ¿no? En modo de resumen, ¿no? Si uno quiere hacer un estudio rápido del derrame líquido pleural, podemos ir al flujograma y nos va a dar la orientación. Y acá lo que les quiero mostrar son imágenes de diferentes derrames pleurales. A la izquierda vemos un derrame pleural por linfoma, donde vamos a ver muchos tipos de linfocitos inmaduros. También a la derecha vamos a ver un derrame pleural con eosinofilia. También en esa imagen se ven algunos polimorfos nucleares y algunas células mesoteliales. Y en la de abajo vemos células mesoteliales que habíamos dicho que eran normales, o sea, se deben presentar en los derrames pleurales. Con respecto al líquido ascítico, el peritoneo es una capa lisa formada por células mesoteliales, reviste la cavidad abdominal y se dobla sobre sí mismo para cubrir las vísceras abdominales. El líquido peritoneal o ascítico se produce por ultrafiltración del plasma hacia la cavidad peritoneal. Cuando excede de 25 mililitros y además aumenta progresivamente, se denomina ascitis, que se define como la acumulación de líquido en la cavidad abdominal y es una complicación muy frecuente en pacientes con cirrosis hepática avanzada. El líquido ascítico entonces es un líquido corporal ultrafiltrado del plasma. Generalmente lo normal es que sea de color amarillo pálido y su contenido es aproximadamente 50 mililitros. Cuando aparece la ascitis propiamente dicha, la manifestación clínica principal que vamos a ver en el paciente es la distensión abdominal. Y vamos a tener dos tipos de casos, que se genere con hipertensión portal o sin hipertensión portal. Las patologías con hipertensión portal serían la cirrosis hepática, la hepatitis alcohólica o la obstrucción de la vena porta. Y las patologías sin hipertensión portal son los procesos peritoneales, peritonitis, procesos ginecológicos o procesos que cursan con hipoalbuminemia. O sea, el médico lo que va a hacer es diferenciar, diferenciar en portal, en hipertensión portal o no portal, como para orientarse
con el diagnóstico final del paciente. El estudio del líquido acítico incluye aspecto y color macroscópico del líquido, donde lo normal va a ser que sea límpido y de color amarillo. Vamos a hacer el dosaje de la glucosa, que es aproximadamente igual a la del suero, las proteínas, que van de 1 a 2 gramos por decilitro, y el dosaje de albúmina, que va a ser muy importante porque con ella vamos a determinar el gradiente gasa, que es la albúmina del suero sobre la albúmina del líquido acítico. Esto nos va a dar un gradiente y depende de ese valor el médico va a determinar si hay hipertensión portal o no hay hipertensión portal en el derrame acítico. A la vez, con este valor gasa podemos determinar las diferentes situaciones clínicas. Si gasa da mayor a 1,1 gramos litro, también podemos decir que estamos frente a un trasudado, y si gasa da menor a 1,1 gramos por litro, estamos en presencia de un exudado. Y dependiendo de qué caso, vamos a saber si estamos ante la situación clínica de cirrosis, hepatitis alcohólica, citis cardíaca, trombosis venosa portal, hígado graso del embarazo, o si estamos frente a un exudado por peritonitis tuberculosa, obstrucción o infarto intestinal, ascitis biliar, carcinomatosis peritoneal. Además, en lo que respecta al laboratorio químico del líquido acítico, podemos medir el LDH, que aumenta en peritonitis bacteriana espontánea o en neoplasias. Se debe medir la amilasa también, que generalmente se encuentra aumentada en las pancreatitis, la bilirrubina cuando vemos un líquido ictérico, los triglicéridos en los líquidos quilosos, la FAL aumenta en las perforaciones intestinales. La adenosín de saminidasa es para determinar si estamos hablando de tuberculosis de carcinomas, cirrosis, hepatitis o peritonitis bacteriana espontánea. Se puede hacer un dosaje de urea y creatinina para confirmar si hay una rotura de vejiga. El lactato, que suele ser menor a 25 miligramos decilitro, si aumenta, estamos en presencia de ascitis tuberculosa. Y el pH, que como dije antes, es muy importante que el líquido venga en una jeringa heparinizada para hacer el análisis de pH. Tenemos casos en que disminuye, o sea que vamos a ver una acidosis en peritonitis bacteriana por aumento del metabolismo anaerobio, carcinomatosis peritoneal o ascitis pancreática. El recuento en cámara de Neubauer del líquido acítico será normal si presenta menor a 300 células por microlitro. Si el predominio de polimorfos nucleares es mayor a 250 leucocitos por microlitro, estamos en presencia de peritonitis bacteriana espontánea o cirrosis. Si hay un recuento eosinófilo mayor al 10%, vamos a estar en un proceso inflamatorio crónico que puede estar asociado a diálisis peritoneal, rotura de quiste hidatídico, vasculitis o linfoma. Si el predominio es mononuclear, puede indicar peritonitis tuberculosa. El examen citológico siempre es muy importante para detectar células malignas. Y también la coloración de gramicultivo que realizan en el laboratorio de bacteriología. En la imagen vemos un líquido peritoneal tumoral, era un adenocarcinoma gástrico metastásico, y podemos ver células en anillo de sello, que generalmente es muy característico de este tipo de líquidos, y se caracterizan por tener una vacuola citoplasmática amplia que comprime y distorsiona el núcleo.
El pericardio está formado por dos capas, una visceral, también llamada epicardio, unida estrechamente a la superficie del corazón, y otra parietal, separada de la anterior por un estrecho espacio que va a contener lo que llamamos líquido pericárdico, que en condiciones normales va de 15 a 50 mililitros. Generalmente son líquidos exudativos que se presentan por lesión o inflamación pericárdica. Podemos también tener derrames sanguinolentos dados por tuberculosis o neoplasias, o hemopericardios por traumatismos o secundarios a infartos agudos de miocardio. En la enfermedad pericárdica puede acumularse un exceso de líquido, dándose la fisiología del taponamiento, donde vamos a encontrar de 100 a 200 mililitros acumulados en este espacio de pericardio. En los casos urgentes de taponamiento, una pericardiocentesis inmediata puede salvar la vida de un paciente. El estudio del líquido pericárdico incluye el aspecto macroscópico del líquido, donde sabemos que lo normal es transparente y de color amarillo claro. Vamos a hacer el recuento de leucocitos y la diferenciación. Vamos a medir la concentración de glucosa, el pH, LDH, proteínas y también el estudio microbiológico. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que baña el encéfalo y la médula espinal. Circula por el espacio subaracnoideo, los ventrículos cerebrales y el canal ependimario. Lo normal es que en el adulto hayan de 90 a 150 mililitros y en los recién nacidos entre 10 a 60 mililitros. Y se forma a partir del plasma por filtración selectiva, por la presión hidrostática y la secreción por transporte activo. Es importante el estudio del líquido cefalorraquídeo y con frecuencia determinante en el diagnóstico de infecciones meningias, carcinomatosis y hemorragias. ¿Cómo es la toma de muestra? Bueno, se realiza una punción lumbar que se va a hacer entre el espacio intervertebral de L3 y L4 o entre L4 y L5, como ven en la imagen. Corresponde a un procedimiento estrictamente médico, previa evaluación clínica para descartar hipertensión endocraniana. Se recomienda recolectarlo aproximadamente en 3 tubos y remitirlos. Un tubo para el examen físico-químico o la serología, un segundo tubo para el recuento celular y diferencial y un tercer tubo para el examen microbiológico. Debe transportarse, al igual que los otros líquidos, al laboratorio tan pronto como sea posible. Se realiza durante las 24 horas del día el estudio y se conservará a temperatura ambiente o a 37 grados centígrados. En caso de no poder procesarlo inmediatamente, como generalmente ocurre con los estudios de microbiología, se recomienda no refrigerar. El aspecto normal del líquido cefalorraquídeo es claro y cristalino. Es llamado cristal de roca, lo que significa que es totalmente transparente. Lo podemos ver en la imagen de la derecha. Esta apariencia puede variar dependiendo de algunas patologías, proporcionando valiosa información sobre la significancia clínica. Entonces, por ejemplo, un líquido turbio o aspecto lechoso puede indicar un incremento del contenido de proteínas, pero también puede ser indicativo de infección por la presencia de glóbulos blancos. Un líquido sanguinolento puede ser indicativo de hemorragia o de punción traumática. Ahora, un líquido xantocrómico es un término para describir el líquido cefalorraquídeo con un sobrenadante rosado, anaranjado o de color amarillo. Es indicativo de la presencia de productos de la degradación de glóbulos rojos.
Entonces, dependiendo de su aspecto, el líquido cefalorraquídeo se puede informar como normal, con xantocromía, hemolizado o con turbidez. El líquido cefalorraquídeo normal no contiene glóbulos rojos. Si están presentes, generalmente se deben a una punción traumática. A veces también cuando miramos al microscopio vemos lo que son los glóbulos rojos crenados, que nos da indicio de que la muestra fue tomada hace mucho tiempo, o sea que no es una muestra fresca. La primera determinación que hacemos es el recuento celular. Ahí en el laboratorio vamos a ver, vamos a informar en milímetros cúbicos o en microlitros y debemos encontrar un recuento muy bajo o nulo en condiciones normales. Un aumento de leucocitos puede ocurrir en infecciones, tanto virales, bacterianas, micóticas o parasitarias. También en patologías como leucemia, esclerosis múltiple, hemorragia, traumatismos, encefalitis o síndrome de Guillain-Barré. El recuento manual se realiza en cámara de Neubauer y el diferencial se puede hacer por medio se hace un extendido y una tinción de Magrumol-Giemsa, y en condiciones normales en adultos los eritrocitos van de 0 a 5 eritrocitos por microlitro, los leucocitos también de 0 a 5 y en general si se encuentran son linfocitos, neutrófilos no se encuentran o se encuentran en porcentajes muy bajos. Estos son valores de referencia en adultos. En recién nacidos o niños estos valores cambian. Si estamos con un predominio de linfocitos podemos inferir una infección viral, o si el predominio es de neutrófilos puede ser una infección bacteriana o fúngica. En el laboratorio de líquido cefalorraquídeo además se va a hacer el dosaje de proteínas, donde vamos a tener un valor normal, pero un incremento del contenido es indicativo de daño de la barrera hematoencefálica. Otra es producida por meningitis, hemorragias u otros desórdenes neurológicos. Además vamos a hacer un dosaje de albúmina con el comparativo de la albúmina en suero. Podemos hacer el dosaje de glucosa, donde niveles bajos de glucosa generalmente acompañados con el incremento de leucocitos y un predominio de neutrófilos es indicativo de meningitis bacteriana. Y también dosamos el lactato, donde los niveles normales generalmente son de 10 a 22 miligramos decilitro. Cuando estos valores se exceden, también vamos a poder diferir que es a causa de meningitis por origen bacteriano, donde el nivel de lactato es mayor a 35 miligramos decilitro. Bueno, acá vemos un resumen de las principales pruebas del laboratorio de líquido cefalorraquídeo, donde vemos lo normal y diferenciamos los tipos de meningitis, o sea, lo que vamos a ver en los tipos dependiendo del tipo de meningitis o en el caso de tener sífilis. Podemos ver, por ejemplo, que lo principal es el recuento de los leucocitos, el predominio, el nivel de proteína y la glucosa. Con estas 4 determinaciones, el médico puede hacer una comparación y una evaluación para llegar a un diagnóstico clínico correcto. Bueno, ahora un poco sobre los líquidos de las cavidades no serosas, como es el líquido sinovial. Es un líquido viscoso que llena las cavidades articulares y actúa como lubricante, manteniendo al mínimo la fricción entre los huesos. Este líquido también suministra un medio nutricional para el cartílago y ayuda a disminuir el impacto de compresión durante las actividades tales como caminar, saltar, todo lo que sea movimientos de impacto. El líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma con la misma concentración iónica
que contiene pocas proteínas y células, pero es rico en ácido hialurónico, producido por las células sinoviales y responsable de la viscosidad del líquido. Su análisis en el laboratorio ayuda a determinar el origen patológico de diversas enfermedades que provocan inflamación de las articulaciones, ayudando a diferenciar las artritis infecciosas de las no infecciosas. ¿Cómo es la toma de muestra? Se va a hacer por un procedimiento llamado artrocentesis, que se realiza por punción articular con jeringa y de esa manera se extrae el líquido acumulado. Por ejemplo, en la articulación de la rodilla, la cantidad normal de líquido sinovial es de alrededor de 3,5 mililitros, el cual puede incrementarse hasta unos 25 mililitros en una inflamación. Ahí el doctor ve una inflamación importante y decide hacer el estudio de la acumulación del líquido, ¿no? Normalmente el líquido sinovial no coagula, sin embargo, productos de algunas enfermedades puede contener fibrinógeno y coagulará. Entonces, ¿cómo lo debo remitir al laboratorio? Otra vez voy a un tubo heparinizado o conecta para el examen del recuento celular, un tubo sin anticoagulantes para el examen químico y un recipiente estéril para el estudio microbiológico. Deben transportarse al laboratorio tan pronto como sea posible, en el horario de planta o el laboratorio de urgencias. Si no se puede procesar en el momento, la muestra debe ser conservada a 4 grados centígrados. En el examen físico macroscópico del líquido sinovial vamos a ver que el líquido en sus condiciones normales es claro y de color amarillo pálido. Cuando hay procesos inflamatorios adquiere un color amarillo profundo y puede tener un tinte de color verdoso en infecciones bacterianas. La presencia de sangre en el líquido sinovial puede provenir de una artritis hemorrágica o de aspiración traumática. La turbidez se asocia frecuentemente con la presencia de glóbulos blancos. Sin embargo, a veces también pueden aparecer restos de células sinoviales y fibrina que también producen turbidez. El líquido puede parecer lechoso en presencia de cristales y con respecto a la viscosidad es similar a la del clara de huevo y está dada por la polimerización del ácido hialurónico, la cual es esencial para la lubricación de las articulaciones. La artritis afecta tanto a la producción del ácido hialurónico como su polimerización, lo cual produce una disminución de su viscosidad y esto nos da un indicio de ser un líquido patológico. El recuento de leucocitos debe ser realizado de inmediato o antes de 1 hora. El recuento nos permite clasificar el líquido sinovial en diferentes grupos. Vamos a tener el líquido sinovial no patológico con hasta 200 leucocitos por microlitro, el líquido sinovial patológico que se divide a la vez en inflamatorio cuando va de 2.000 a 75.000 leucocitos por microlitro, o el séptico cuando los niveles de leucocitos es mayor a 75 por microlitro, 75.000 por microlitro. El líquido sinovial de origen hemorrágico, el recuento de leucocitos es muy bajo y se asocia a traumatismo, fractura, tumor y prótesis. También se asocia con trastornos de hemostasia como hemofilia. Con respecto al recuento diferencial, si encontramos células mononucleadas vamos a estar en presencia o podemos estar en presencia de artritis reumatoide o artritis de lupus eritematoso sistémico. Si el predominio es de neutrófilos, vamos a estar frente a una artritis bacteriana. Y si es un predominio de eosinófilos,
vamos a estar frente a reacciones alérgicas, enfermedades parasitarias y carcinomas metastásicos. El recuento diferencial en forma rutinaria se realiza con la tinción de Mayrum-Walchienza. Bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta, alguna duda sobre esta clase, me pueden escribir al mail que dejo en la diapositiva o me pueden encontrar en el laboratorio central del hospital.